Muchas gracias, buenas tardes. Es un honor, una alegría estar aquí en el Congreso de APRESID. Muchas gracias, Pilú. Es una alegría sobre todo volver a Rosario. Pasé hace un año y medio, 6 días aquí en Rosario, me encantó. Y entonces, y qué fantástica organización en el Congreso. Bueno, yo hice la opción de hablar sobre los acuerdos de París porque yo quería empezar señalando un contraste entre lo que ocurrió en 2009 en Copenhague, en la conferencia climática, y lo que ocurrió ahora en París. Como es muy frecuente que la gente considere que conferencias internacionales son casi irrelevantes o de poca significación, burocráticas, etc., yo quería señalar que no, que hubo un avance muy importante en París. En Copenhague fue una frustración y París, al contrario, fue una celebración fundamental que nos permite estar de acuerdo con que dijo la secretaria que presidió la conferencia, Cristiana Figueres. Su mensaje fue: la señal está más allá del ruido. ¿Qué es decir? Esto quiere decir que estamos en la inminencia de un cambio que no es un cambio simplemente tópico, localizado, que se refiera a un tema sectorial. Es un cambio de modelo, más que modelo económico, de un padrón de utilización de los recursos que implica en un cambio quizás civilizacional muy importante. París es un marco en esta dirección. ¿Por qué? El punto de partida no podría ser más preocupante y negativo. La dependencia en que la economía mundial se encuentra respecto a los fósiles es, como ustedes saben, inmensa. Y en América Latina y muchos países, incluso en Argentina, también. Uno de los objetivos de la conferencia fue, incluso ahora en los Juegos Olímpicos, habrá atletas con este símbolo 1.5 como máximo. Miren, esto es de una ambición extraordinaria. Si por un milagre, si súbitamente interrumpiéramos la emisión de gases de efecto invernadero, ya tendremos una elevación de la temperatura de 1.3. Por lo tanto, plantear 1.5 como objetivo es algo extremadamente ambicioso y eso se hizo en París. Dos, una otra ambición de la Conferencia de París: emisiones cero hasta 2050, lo que significa que tenemos que empezar inmediatamente, continuar, seguir inmediatamente la reducción de las emisiones, porque, claro, eso no se logra si uno empieza en 2049. Sobre todo que hoy 80% de la matriz energética global es fósil. Hay una categoría con la cual trabajan los especialistas, que es el presupuesto carbono. Es decir, cuánto podemos emitir, cuánto la humanidad puede emitir para que nos mantengamos en el límite de 2 grados, que es el límite más razonable, muy ambicioso para las emisiones. Esto forma un presupuesto, que es el presupuesto carbono. Si seguimos como estamos hoy, nuestro presupuesto carbono hasta el fin de siglo se agota en 2036. Entonces, las ambiciones de la conferencia son extremadamente ambiciosas. Esta curva, no hay necesidad de entrar en el detalle, muestra el ritmo de declinio en las emisiones que tendremos que hacer.
nosotros tenemos un gran problema distributivo cuando hablamos de cambios climáticos. ¿Por qué? Porque el esencial de las emisiones históricamente fue hecho por los países más ricos del mundo. Y hasta hoy, la OCDE, sobre todo los Estados Unidos, siguen siendo los países que más consumen carbón en términos absolutos. Ahora India y China los alcanza, pero en términos per cápita, de lejos, Estados Unidos y OCDE consumen mucho más fósiles que los países en desarrollo y los países pobres. Esto genera una lógica que es una lógica muy destructiva por parte de los países en desarrollo, que hasta 2009, hasta muy recién, y este fue el discurso predominante en el grupo G77 más China, incluso Brasil, Argentina, etcétera, que decían, nosotros no tenemos que reducir nuestras emisiones porque las emisiones fueron hechas sobre todo por los ricos y siguen siendo hechas por los ricos. A ellos la responsabilidad de reducir las emisiones y no a nosotros. Es como si estuviéramos en una barca que empieza a naufragar y dijéramos, solo vamos a tapar los buracos, colmar los buracos, solo algunos que fueron los responsables. Yo que no fui responsable por eso no hago nada. Es una lógica totalmente destructiva, pero hay un problema distributivo muy serio. Hay un problema político muy serio también. ¿Por qué? Porque las emisiones, el principal factor de las emisiones era la energía, hoy son los transportes y sobre todo es un cierto modelo de vida, un cierto estilo de vida que se encuentra amenazado. Ustedes ven que el candidato Trump a la presidencia de la República en Estados Unidos, su discurso es, vamos a acabar con esta historia de combatir los cambios climáticos. Esto es una historia de gente que no es americano. Los verdaderos americanos quieren justamente el estilo de vida que exige cambio climático. En suma, diferentemente de lo que pasó con el ozono y la eliminación de la camada de ozono y de los factores que impulsionaron el crecimiento de la camada de ozono sobre la atmósfera hace algunos años, cuyo combate a esto fue muy bien sucedido. Los cambios climáticos es un problema mucho más complejo y multidimensional, lo que en inglés se dice un wicked problem, no un problema que tiene un foco muy claro. Incluso gente como Naomi Klein, en este libro muy importante publicado el año pasado, un ícono de la izquierda global, muestra cómo los países latinoamericanos como Argentina, Brasil, Ecuador, sobre todo Venezuela, etc., siguieron por un modelo que ella misma caracteriza como extractivismo progresista. Yo voy a volver a este tema un poco más adelante, pero la presión para que sigan la lógica de emisiones es una presión muy fuerte. Bueno, ¿cuál fue la gran contribución de la Conferencia de París? La gran contribución fue que cada país, independiente de su grado de desarrollo, presentó para la Conferencia de París compromisos de reducción de sus emisiones, compromisos nacionales con metas claramente establecidas. Esto permitió iniciar una ruptura con la polaridad que prevaleció en la Conferencia de Copenhague, con la polaridad que hacía que había algunos países con compromisos legales de reducción y otros que, para los cuales solo se planteaba una intención de reducción. Pero
Miren, esta figura es importante porque muestra que aunque todos los países cumplieran sus promesas de reducción de emisiones, nosotros nos encontraríamos en el fin del siglo XXI con una elevación de temperatura no de 2 grados como se desea, sino que de 3,5 grados. Mucha gente consideró como una declaración de una evidencia del fracaso de la conferencia. En primer lugar, es necesario considerar que esta insuficiencia de los compromisos nacionales fue reconocida en el texto del acuerdo. En primer lugar. Segundo lugar, si no fueran los compromisos nacionales, lo que aparece en la figura como 3,5 grados serían 4,5 grados, mucho más grave. O sea, los compromisos, aunque reducidos, permitieron reducir la expectativa de aumento de la temperatura. Pero esto no es suficiente. Exactamente por esto, la conferencia estableció un mecanismo en que estos compromisos son revistos a cada 5 años. Esto es fundamental porque a cada 5 años los países tendrán que presentar lo que lograron hacer para llegar a sus compromisos y sobre todo ser más ambiciosos con relación a estos compromisos. ¿De dónde viene este avance tan importante que ocurrió en París? En primer lugar, es muy importante, de la movilización de la sociedad civil. Aquí en América Latina nuestra movilización no es así tan grande, yo diría que nosotros tenemos que tener una movilización más fuerte, más consistente contra las mudanzas climáticas. Yo no puedo no me acordar del día en que 400,000 personas se manifestaban en Nueva York contra los cambios climáticos. En Río de Janeiro, un pequeño grupo de 200, 300 personas dábale un abrazo a Petrobras para defender la estatal, etcétera, etcétera. Es una expresión de cómo estamos lejos de la movilización que la sociedad civil global hace sobre este tema. En los países asiáticos hay un film que les recomiendo muy vivamente. Entren en la internet con este título, Under the Dome. Este film es un documentario sobre la polución en China. Quedó en el aire por 24 horas y después fue anulado por las autoridades chinas. Pero en 24 horas fue visto por 100 millones de personas. Entonces, y cuando uno ve también la polución de India, etc., hay una movilización importante de la sociedad civil. Segundo factor importante como bases para este avance, la formación de un movimiento empresarial contra las mudanzas climáticas, que envuelve el sistema B, Benefit Corporation, que ya existe en América Latina, todo el movimiento ligado a biomimética, que consiste en se inspirar de la naturaleza para hacer innovaciones tecnológicas, todo el movimiento del capitalismo consciente, el movimiento de economía circular y la economía colaborativa. Es decir, el sector empresarial no está más, y esto es fundamental, el sector empresarial no está más en una lógica simplemente de responsabilidad socioambiental corporativa. El sector empresarial en sus reuniones globales hoy elabora propuestas muy interesantes de combate a los cambios climáticos. Claro, incluso las petroleras, Total, por ejemplo, la empresa francesa, asumió el compromiso de ser un líder en energía solar hasta 2030 y se comprometió a no más hacer explotación de petróleo en Ártico. Este movimiento, sociedad civil y nuevas realidades de la movilización empresarial es una de las bases del avance. Tercer lugar muy importante, se formó
una burbuja de carbono, como hubo la burbuja de activos inmobiliarios en la crisis de 2008, ahora estamos face a una burbuja de carbono, es decir, que en función del avance impresionante de las economías, de las energías renovables, de la pérdida de prestigio de los combustibles fósiles, de los excedentes de petróleo gracias a las descubiertas de shale gas, de que Argentina tiene reservas importantes, y este es un tema muy importante para Argentina, saber si uno va o no va a explorar esto. Estos activos hoy son activos que empiezan a ser abandonados. Hay un grupo Carbon Tracker que estudia eso muy de cerca. Sepan que en Unión Europea el mes pasado fue aprobada una legislación que los 3.4 trillones, no sé si se dice eso en español, el mil millones, trillones de euros de los fondos de pensión europeos que les tocan a 75 millones de habitantes, estos fondos por ley serán obligados a tomar en consideración cambios climáticos en las inversiones que hacen. Hay un movimiento de divestment que ya llegó a miles de millones de activos. Y esto significa que el valor de las empresas petroleras en los activos fósiles cae de manera sistemática. Este es un otro trabajo que estudia este tema. Y hay un movimiento incluso en las grandes empresas financieras de divestment en fósiles. Cuarto lugar, y este es un punto absolutamente crucial, fundamental, a mi juicio, quizás el más importante en el cambio de lo que se pasó, de lo que pasó en Copenhague con relación a París. Es muy impresionante como en 6 años el panorama energético, las perspectivas energéticas cambiaron. En 2009 nadie podría decir que China e India podrían desarrollar la electrificación de sus países sin el recurso sistemático al carbón. Ahora todo indica que China ya llegó al pico de utilización de carbón e India tiene planes de implantación de energía solar que son muy ambiciosos. Esta es una curva de la ampliación de la energía solar en el mundo, excedió todas las previsiones, inclusive las previsiones más optimistas de Greenpeace. Para que ustedes tengan una idea, entre 2016 y 2022, India va a implantar en energía solar el correspondiente a 6 usinas de Itaipú y en energía eólica el correspondiente a 4 usinas de Itaipú. Claro, ustedes me dirán, pero esta es una energía intermitente, etc. Pero el desarrollo en el sector de baterías es muy impresionante y el hecho que Elon Musk tenga comprado ahora SolarCity muestra que es un sector que tendrá un desarrollo aún más rápido que actual. Esto muestra la caída de precios de las energías renovables. Este gráfico es sobre solar. Y hay un programa que se llama Global Apollo Program de un científico británico que muestra que a pesar de estos avances es necesario investir mucho más en energía renovable de lo que se hace. Es fundamental acordarse que los subsidios, las subvenciones a los fósiles son todavía muy grandes, incluso en Argentina, y lo que se invierte hoy en energías renovables aún es mucho menos de lo que se invierte hoy en fósiles. Cuando esta curva se invierta, nosotros tendremos una tendencia muy revolucionaria.
y América Latina en este contexto. Mi punto de partida para hablar de América Latina es la constatación que América Latina está cada vez más lejos de la frontera global de la innovación. Nosotros nos afirmamos en el mundo como los ofrecedores, los fornecedores de productos de bajo valor agregado, productos que muestran competencia indiscutible en la agricultura, pero con el gran problema que son productos de mucha, muy baja agregación de valor. Nosotros pasamos por un proceso muy preocupante de reprimarización de nuestras economías, de desindustrialización. El problema de la desindustrialización no es que la industria sea per se un valor más importante que la agricultura o más importante que los servicios. No, el problema es que países que no tienen una industria importante no tendrán tampoco servicios de calidad, no desarrollarán tampoco servicios de calidad importante. Si la Alemania hoy está en la vanguardia de la industria 4.0, es porque ella tiene una industria y desarrolló los servicios que permiten llegar a un tipo de industria como que los caracteriza. Este gráfico muestra cómo estamos lejos de las posiciones de América Latina, están entre las más bajas en términos de... perdón, se me olvidó. En las más bajas en términos de competitividad global. ¿Por qué esto es importante? Es importante porque nuestro continente se habituó a un periodo histórico en que el más importante eran las ventajas comparativas de cada economía y las ventajas comparativas que se daban por la capacidad de bajar los costos de producción. Esto lo logramos hacer bastante bien, sobre todo los grandes productores agrícolas. Y esto no es malo, es muy bueno, pero hoy es muy insuficiente. ¿Por qué? Porque el esencial en la economía del siglo XXI no es más la capacidad de competir por bajo costo, sino que las ventajas competitivas que derivan de la capacidad de agregación de valor. Y la capacidad de agregación de valor no viene simplemente con la explotación de los recursos naturales o de la agricultura, de la minería, como lo hicimos hasta aquí. ¿Cuál es la consecuencia de esta constatación, que es casi una hipótesis que yo lanzo a ustedes sobre la cual gustaría de charlar con ustedes? Esto tiene consecuencias muy graves sobre, por ejemplo, nuestra infraestructura. Nosotros seguimos con una visión como naciones de infraestructura, que es una visión, en portugués, en Brasil dijimos, con el ojo en el retrovisor del coche y no con el ojo en la frente del coche. Es decir, nosotros seguimos haciendo planes para construcción de grandes hidroeléctricas en Amazonía. Hoy salió en el periódico una noticia muy importante que el ministro del Ambiente de Brasil condena la construcción, que se siga la construcción de grandes hidroeléctricas en Amazonía. Es una noticia importante bajo el ángulo económico, social y también político, porque esta construcción de hidroeléctricas era uno de los ejes del proceso de corrupción sobre el cual todos ustedes están informados. Antes, cuando Petrobras aún era vigorosa, Brasil tenía planes de esta magnitud en energía y energía fundamentalmente fósil. Energía fósil más hidroelectricidad es extremadamente moderno, más o menos en 1950.
pero no lo es en 2016. ¿Por qué? Porque representan modelos centralizados de generación y distribución de energía, contrariamente a la tendencia actual, que es la emergencia, no solo tendencia, pero la realidad actual, que la emergencia de una verdadera Internet de la energía. Hay un autor americano que ilustra esa idea diciendo, si Graham Bell despertara hoy y viera un celular, iba a decir, ¿qué es esto? No comprendo. ¿Dónde está la central telefónica? ¿Cómo se comunican? No hay filos, no hay hilos. Si Thomas Edison despertara hoy y mirara nuestros sistemas eléctricos con grandes cables que conectan las hidroeléctricas en Amazonía a São Paulo, etc., iba a decir, qué fantástico, está todo como lo dejé. Entonces, esto es el contrario de lo que pasa hoy en Alemania, en California e incluso, y cada vez más, en China. Por lo tanto, infraestructura nosotros no tenemos. Nosotros estamos construyendo una infraestructura para bajar costos y una infraestructura que no induce la estructura de la economía y de la sociedad a innovación. Segundo punto importante en esto, las ciudades. Nuestras ciudades se caracterizan por un apartheid territorial, al menos en Brasil, extraordinario, donde los pobres se sitúan en las periferias de las ciudades, tienen que percorrer grandes distancias, perder mucho tiempo, y son ciudades que representan el contrario de lo que preconiza la Agencia de las Naciones Unidas que se ocupa de ese tema, Habitat 2. Es decir, nuestras ciudades son el contrario de ciudades compactas, integradas y conectadas. Un ejemplo de eso es el gran programa, el más importante programa social del gobierno brasileño en los últimos 12 años. Minha Casa, Minha Vida, Mi Casa, Mi Vida. Primero, es algo muy reaccionario decir que mi vida es mi casa. No, mi vida es mi comunidad, mi vida son las oportunidades que yo tengo con la gente con que vivo y no una aglomeración. El arquitecto chileno Alejandro Aravena lo dice, ciudad es una concentración de oportunidad, no una aglomeración de casas. Esta visión respecto a la infraestructura urbana también está muy presente en nuestros planeadores y es algo muy típico de una economía donde la sustentabilidad no dirige las decisiones. Y por fin, en agricultura, yo quería hablarles de algo que a mí me parece extremadamente positivo que pasa en este momento en Brasil, que es la coalición Brasil Clima Florestas Agricultura. Hasta hoy nuestra agricultura, aunque muy eficiente, con gran capacidad exportadora, no fue una manifestación de nuestra capacidad de manifestar el conocimiento de la naturaleza. En muchos casos fue sobre todo una agricultura de destrucción de la naturaleza. Y esta coalición Brasil Clima Floresta Agricultura empieza junto con un movimiento muy importante de empresarios y de la sociedad civil de Brasil a cambiar esta realidad. ¿Cambiar en qué dirección? En la dirección de que sea posible una agricultura no solo un poco menos predatoria, pero una agricultura verdaderamente regenerativa. Esto es muy importante para Brasil porque asumimos un compromiso de recuperación de 12 millones de hectáreas en florestas. Esto va a exigir que los productores se involucren con los procesos de reforestación y una de las cosas más importantes del Código Florestal que fue aprobado hace algunos meses en Brasil es que cada productor tendrá que mostrar públicamente a la manera como usa su suelo.
Y esto, ¿por qué? Porque hay necesidad de respetar condiciones ambientales, sobre todo respecto a floresta, y transparencia hoy es algo que es fundamental en la economía contemporánea. Hace 20 o 30 años uno podría decir que el secreto es el alma del negocio. Hoy no. Hoy el alma del negocio es la transparencia, es la capacidad de transmitir lo que pasa dentro del negocio y transformar esta transmisión en posibilidad de agregación de valor. Como este congreso tiene por tema la resiliencia, yo estoy convencido que los agricultores de América Latina, sobre todo de los países agrícolas más importantes que son los nuestros, tendrán mucho a ganar con el advento de la revolución digital. Nosotros siquiera empezamos a percibir la importancia de la revolución digital para la agricultura. Nosotros sabemos que en la industria ya hay una Internet industrial de las cosas, que la industria más avanzada del mundo es una industria que se apoya fundamentalmente en objetos inteligentes y en la capacidad de la inteligencia humana lidiar con esos objetos inteligentes, pero en la agricultura esto tiene que llegar también. Y llegar a esto significa agregar valor por medio de conocimiento, información e inteligencia y no solamente y no fundamentalmente por medio de reducción de costos. Nosotros no precisamos simplemente de una agricultura menos que corresponda a menos emisiones de gases de efecto invernadero. Nosotros necesitamos fundamentalmente de una agricultura regenerativa y yo creo que un encuentro de una organización como APRESID con el tema de resiliencia muestra cómo hay un potencial fantástico para juntar lo que las tecnologías digitales ofrecen hoy con la habilidad y la tradición profesional de los agricultores de nuestros países. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo. La verdad que un placer escucharte y todo el recorrido que nos ayudaste a hacer para este análisis. Nosotros no podríamos estar más de acuerdo porque con lo de la valorización de COP21 en París, porque nosotros fuimos invitados como productores y la verdad que fue una sorpresa enorme, una satisfacción para nosotros, porque normalmente este tipo de eventos eran muy burocráticos, solo decisores políticos y científicos, y poco de escuchar, y sobre todo de escuchar a los que estamos en las distintas actividades. Y en ese plano nosotros pudimos hacer una presentación con nuestras convicciones y por el otro lado también es muy alentador ver que nuestro país también tomó postura en ese sentido y está empezando a trabajar. De hecho, el gobierno diseñó un gabinete de cambio climático a nivel nacional donde tenemos participación todos los ministerios, teniendo muy en cuenta la necesidad de trabajar en interacción cada uno. Pero escuchándote hay un punto en el que a nosotros como que nos duele en el alma, porque Latinoamérica en la frontera de la innovación, ¿no? Y nosotros sentimos y nos sentimos como productores y sobre todo los 4 países del Cono Sur, y en Argentina eso lo tenemos muy internalizado y sobre todo acá en APRESID, que nosotros podemos ser parte de la solución con nuestro tipo de agricultura y no solo con nuestra innovación tecnológica, sino también organizacional e institucional que puede contribuir a eso. Entonces la pregunta es, ¿cuánto de posibilidad tenemos en ese sentido? Porque vos nos hiciste ver el enorme abanico de caminos donde hay que incidir, y entonces, ¿qué posibilidades tenemos nosotros como región en ese sentido?
son posibilidades inmensas y al mismo tiempo la presión de cambio será cada vez más importante. Una de las fuerzas tecnológicas de los próximos 30 años es el rastreamiento, la trazabilidad. La trazabilidad hasta hoy fue considerada como una característica de algunas agriculturas o actividades de nicho o de lujo. Esto no será más así. La trazabilidad será fundamental para todas las actividades económicas y sobre todo para las actividades que involucran el uso del suelo. Es en este sentido que yo hablaba de transparencia. Entonces, la reacción que predominó en nuestros países hasta hoy respecto a trazabilidad era que cada vez que uno planteaba temas socioambientales respecto a la agricultura, la reacción de nuestros ministerios de agricultura y de nuestras cancillerías era decir que esto era nada más que una maniobra proteccionista de los países desarrollados para nos alejar del mercado. Y con esto nosotros de manera, como decíamos hoy por la mañana, de manera casi autocomplacentes, nos satisfacíamos con lo que ya sabíamos hacer y no avanzamos en dirección a innovación. ¿Qué es avanzar en dirección a innovación? Primero, es, claro, mucho más que respecto por leyes ambientales. Es un producto que pueda llegar a los mercados con la garantía que fue producido en condiciones ambientales que no sacrifican la oferta de agua, la biodiversidad y la salud del propio subsuelo. Esto es absolutamente fundamental y será cada vez más importante. Y esta cuestión de la integridad de los servicios ecosistémicos no se refiere solo a agricultura. Uno de los movimientos que yo mencioné en mi presentación rápidamente es el B-Team que está aquí. ¿Qué hace el B-Team? Que es compuesto por Richard Branson, por Guillermo Leal, por el presidente de Puma. Ellos analizan los costos no pagos de la operación económica. Es decir, la cuestión es, si las empresas tuvieran que pagar por los servicios ecosistémicos que usan y sistemáticamente destruyen en términos de biodiversidad, de basura, de emisiones, etc., ¿cuánto eso costaría? Una empresa global por demanda de KPMG, por lo tanto no es un documento que salió de las manos del subcomandante Marcos, no, es en el corazón del gran capitalismo global. Esta empresa hizo esta investigación, esta pregunta para las 1.600 corporaciones globales. Respuesta, el lucro, si tuvieran que pagar por los costos ambientales de sus operaciones, su lucro sería cero. Esto está en un informe de Greenpeace, es muy interesante, de 2015. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que esta situación donde pagamos por aquello que el mercado sabe demandar, pero no pagamos por cosas que no están en el mercado, esta situación no va a poder durar para ningún sector. Y los cálculos muestran que en agricultura es donde estos costos no pagos son los más importantes. Entonces, esto tendrá que se modificar y yo creo que la buena nueva es que la revolución digital
nos ofrece instrumentos cada vez más poderosos para que podamos hacer estas modificaciones. Gracias, Ricardo. Les cuento a todo el auditorio que por supuesto pueden hacer preguntas y mientras esperamos por si lo quieren hacer y las recibimos, sigo un poco profundizando en esta línea. En nuestros países también compartimos un poco que en muchos ámbitos los privados están más avanzados en cuanto a lo público, pero este camino lo tenemos que recorrer juntos, es fundamental. Y entonces, ¿cómo ves esa posibilidad de reconversión en nuestros países para que podamos subirnos, como dijiste vos, para llegar a los compromisos que asumimos a nivel de cada país individualmente y a nivel global todos los países? Tenemos que trabajar desde ayer. Y entonces, ¿cómo transitamos ese camino? Mi impresión es que este tránsito pasa por una... Claro, pasa por toda la sociedad, pero es fundamental la movilización del sector empresarial contra este proceso de reprimarización y de desindustrialización de nuestras economías. Esto corresponde a una pérdida de oportunidades extraordinariamente fuertes. Claro, esto supone también, y sin esto no se hace, un cambio muy fuerte en educación. Yo no conozco los datos para Argentina, pero para Brasil los datos muestran un atraso, sobre todo en ciencias y matemáticas, cuando se compara la formación de los estudiantes brasileños con los estudiantes internacionales, incluso en las escuelas de las élites brasileñas, donde las ciencias y las matemáticas tienen una importancia no tan grande como deberían tener. Si esto no se logra, no será posible que nosotros logremos aprovechar las oportunidades de la revolución digital y de los semiconductores, en primer lugar. En segundo lugar, claro, esto supone políticas gubernamentales, pero supone también coaliciones sociales que cambien lo que se hacía hasta ahora. En el caso de Brasil, por ejemplo, es claro que dominó hasta ahora la sociedad brasileña una coalición social que involucra las grandes constructoras y todo lo que se hacía con relación a la construcción de las hidroeléctricas, con relación a Petrobras, etcétera, etcétera. Y esto casi que daba el tono de la vida económica del país. Nosotros tenemos ahora la oportunidad de cambiar y este cambio tiene que ser hecho para incorporar y intentar. El problema de la revolución digital no es que como el avance es exponencial, un año que perdimos en la corrida competitiva, no vamos a recuperarlo en un año, porque en este año siguiente la corrida competitiva fue mucho más allá. Entonces tenemos que ir más allá. Y esto en un cuadro de países con gran desigualdad y donde es fundamental combatir todas las formas de desigualdad. Muchas gracias y sigo porque las preguntas no llegan, así que sigo aprovechándote. Y algo te estuvimos contando y compartiendo con intendentes y con secretarios de Agricultura y de Producción de las provincias y otros funcionarios y también representantes de la actividad privada, que en APRESID, a lo largo de todos estos años, y como una propuesta de evolución y mejora continua, hemos desarrollado el programa de agricultura certificada, donde lo planteamos como el sistema de gestión de calidad de los procesos que llevamos a campo, y también compartíamos con vos que tenemos grandes dificultades para su implementación en el ámbito privado, porque bueno, definitivamente los productores no estamos acostumbrados a ese tipo de procesos y entonces el proceso es muchísimo más lento.
pero también compartimos otra problemática que es qué ocurre, que vos hace un ratito la tocaste un poquito con esos conflictos entre las distintas áreas ministeriales según lo que tienen, las ventanillas que tienen que atender. Y algo que nos preocupa a nosotros, pero por el otro lado necesita prudencia como gobierno en el manejo, es cómo este tipo de posibilidades, que para nosotros es un ofrecimiento diferencial, no solo para los argentinos, sino para el mundo, porque no solo decimos que producimos de una manera, sino que lo demostramos y queremos involucrar a todos los actores de la cadena. Para los decisores políticos es un gran interrogante y en muchos casos es un stop gigante porque es generación de barreras para arancelarias, problemas de comercialización y mercados. Bueno, certificación es absolutamente fundamental. Hace parte de esta gran fuerza tecnológica del siglo XXI, que es el tracking, o sea, es el rastreamiento, etc. Certificación no es algo que el gobierno pueda o deba hacer. Si el gobierno se involucra en certificación, esto será el fin de la certificación. No digo esto por ser contra la presencia del gobierno en la vida económica, al contrario, es muy importante la presencia del gobierno, etcétera, pero específicamente en certificación, la certificación es ante todo un cambio cultural, es un cambio en la actitud del productor, y este cambio en la actitud del productor tiene efectos multiplicadores locales sobre las sociedades locales que son extraordinarios. Para mí el ejemplo más interesante en este sentido es el del estado de Pará, de los municipios que en 2008 fueron condenados por exceso de deforestación. El gobierno federal dijo, bueno, basta, estos municipios no tendrán más financiamiento del Banco de Brasil, y cerró incluso las madereras. 3.000 personas en Paragominas sin empleo, manifestaciones y todo. El gobierno federal dijo, no vamos a volver hacia atrás. ¿Qué hizo el alcalde de Paragominas? Reunió productores, ONGs, incluso ONGs internacionales, comercializadores, y logró una concertación entre estos actores para cambiar los modelos productivos. Los efectos fueron no solo positivos en la agricultura, sino en la misma ciudad. La gente pasó a valorizar el hecho que era importante tener una ciudad, es una pequeña ciudad, pero una pequeña ciudad con más de 50.000 habitantes, una ciudad interesante, donde sea interesante vivir, etc. Es decir, la actitud del gobierno federal fue una señal, pero la iniciativa no fue del gobierno federal, la iniciativa fue de los mismos productores liderados por un, por un alcalde que no era un político profesional hasta ahí, hoy él es secretario de Estado, será candidato a gobernador probablemente, pero hay un TED con él, se llama Adnan Demaki, su nombre. Después, quien se interese me escriba, yo les paso. ¿No? Muy interesante, y bueno, ahí vemos que te preguntan cómo impacta el clima en la variable agua, teniendo en cuenta que se trata de un recurso limitado. ¿Qué perspectivas a futuro hay? Yo hace menos de 6 meses había un rumor de que sería necesario sacar la gente que vive en São Paulo porque no habría agua. Y este rumor no era simplemente una fábula, porque la seca que llegó al sudeste de Brasil
fue de una tal magnitud que no solamente São Paulo fue amenazado, pero las hidroeléctricas, que eran supuestamente la garantía de energía limpia y constante, estaban amenazadas también por la producción. La más importante iniciativa positiva con relación a esto se encuentra en el estado de Minas Gerais, donde los agricultores pasaron a recibir pagos. Es una iniciativa muy chiquita, pero muy prometedora, donde los agricultores pasan a recibir pagos por producir agua. ¿Cómo producen agua? Haciendo reforestación, y son pagos por esto. Este tipo de conducta económica, de pago por la oferta de servicios ambientales, será cada vez más importante. La soya es muy importante, pero para el mundo el agua es mucho más importante que cualquier producto que salga de la agricultura. Los productores agrícolas tienen y tendrán cada vez más la responsabilidad no solo de producir géneros agrícolas, pero de producir servicios ambientales que serán fundamentales para el equilibrio climático. Bueno, ¿cuáles deberían ser los pasos a seguir para acercarnos a la frontera de la innovación? ¿Cómo se logra esto en conjunto con América Latina? Preguntan. Yo creo que hasta aquí nadie sabe decir. Y cuando hoy día, con mis pelos blancos, cuando yo estoy ante un problema muy difícil que nadie sabe contestar, yo me dirijo a la gente que tiene menos de 30 años. Este es el caso. Si algo muy importante en América Latina va a pasar con relación a innovación y sobre todo innovación digital, esto vendrá sobre todo de los jóvenes que están al interior de la cultura maker. La cultura maker hay un libro de Chris Anderson que se llama Makers, que yo recomiendo muy vivamente, porque él muestra cómo había una distancia entre el inventor y el empresario. Es decir, si alguien inventaba algo antes de la era digital, tendría que encontrar a alguien que pudiera transformar esta invención en un producto. En la era digital es cada vez menos así. Cuando la gente que tiene ímpetu de inventar, cada vez más será la gente que va a hacer las cosas. ¿Esto qué quiere decir? La cultura maker. Y esta cultura maker se difunde por toda la América Latina, y lo que es interesante, no solo en las regiones más privilegiadas y centrales, sino que también en sus periferias. Es fundamental liberar este potencial joven de creación que la cultura maker representa, y esto es un fenómeno latinoamericano. Yo creo que la cosa vendrá sobre todo de ahí, claro, también de los institutos de investigación, de las empresas innovadoras, etc. Pero el rol de la juventud maker es absolutamente fundamental. Es un tipo de activismo muy diferente del activismo que nosotros vivimos hace décadas. ¿Por qué? Porque no son personas con grandes ideales utópicos, pero son personas con valores muy importantes, y son personas que valorizan la meritocracia, la capacidad de hacer acaecer las cosas. Eso es fundamental. Muchísimas gracias, Ricardo. Tenemos esta pregunta que tenemos que hacer rápido porque ya tendríamos que estar cortando, y te preguntan cómo se podría reindustrializar América Latina de forma sustentable. Este es un tema que varios investigadores del MIT, Ricardo Hausmann, Danny Roderick, etc., investigan. Hay papers de estos investigadores, y el drama es que nosotros pasamos por un proceso de desindustrialización prematura
es lo que dicen los especialistas. Entonces, no logramos un grado de madurez industrial, pero ya pasamos por desindustrialización. Esto tiene, a mi juicio, yo creo que el camino será acompañar y incorporar lo que hace la revolución digital de más dinámico, pero debo confesar que por lo que leí de los especialistas en este tema, la orientación no está nada clara para nadie. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo. Les cuento que con el libro que acaba de recomendarnos recién Ricardo, completa una lista de 5 que en el día de hoy nos compartió y prometo compartírselas por las redes porque uno más interesante que el otro. Muchísimas gracias. Y gracias por alentarnos a que sigamos por este camino, incluso a empezar a pensar en hacer cosas juntos también como región, pero al mismo tiempo de advertirnos de no autocomplacernos, ¿no? De no sentirnos que como somos productores de alimentos y estamos preocupados por la sustentabilidad en todos los ejes, estamos requete bien y no tenemos nada por mejorar ni nada por hacer. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad y tenés que irte corriendo al próximo panel para compartir con otros en la otra sala. Pero también compartimos la enorme ilusión de que tenemos muchísimo para aportar no solo a nuestros países y a nuestra región, sino también a nivel global, con la certeza de que tenemos herramientas que contribuyen al cambio climático y a la seguridad alimentaria, y pensando en la reindustrialización, justamente por ser reservorio de muchos recursos naturales a nivel planeta, tenemos la enorme potencia de la bioeconomía para la reindustrialización de la región. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias.